Buenas tardes. Yo creo que nunca, estaría mejor dicho, ¿no? Estamos totalmente en familia. Katy, ahora me escucha, ¿no? Estamos en familia y es un auténtico honor poder estar en familia, además en un día tan especial como el de hoy, que celebramos el Día de las Bibliotecas, que hemos desarrollado varios actos. Entre ellos, esta mañana presentábamos junto a la familia de Manuel Fernández Mota, el que da nombre a esta sala, ese gran estudioso de la obra de José Luis Cano, la tercera ya edición del certamen Manuel Fernández Mota, que además Paloma es uno de los miembros del jurado. Y también realizábamos varias actividades, entre ellas una lectura de Luis Cernuda, aquí en el mismo edificio del Centro Documental, pero hoy finalizamos, pues damos este broche de oro a este día, a esta celebración, pues acogiendo y dando la bienvenida a Pepe Sarria, que además le agradezco muchísimo que quiera presentar, que haya escogido este día y Algeciras para presentar este nuevo poemario, Tiempo de Espera, y hoy con la grata sorpresa, además de que nos acompañe Ahmed Megara, como saben ustedes, hispanista, colaborador de Algeciras, al 100%, y sobre todo, bueno, pues miembro también de ese consejo de redacción, igual que Pepe, de la revista Dos Orillas, que dirige Paloma Fernández Goma. Yo podría hablar de Pepe Sarria muchísimo, saben ustedes, conocen perfectamente su trayectoria, pero sobre todo me quedo, vuelvo a decir, en esa faceta como colaborador y amigo de Algeciras, persona que quiere entrañablemente a la cultura de Algeciras, y por eso se lo agradezco mucho. Él desarrolla muchísimas actividades en colaboración, además con ese proyecto importante, porque forma parte también del consejo de redacción de la revista Dos Orillas, un proyecto en el que tímidamente, lo tengo que decir, colabora el Ayuntamiento de Algeciras, pero como sabe Pepe, muchos más, y los que puedan venir por delante, ahí vamos a estar como ayuntamiento. Es un día también para reencontrarse. Agradezco muchísimo a todos los que nos acompañan, y hoy me reencontraba también, Pepe, con Katy. Con Katy tenemos, bueno, Miguel y yo sobre todo, que somos los que hemos estado allí en el Museo de Algeciras, en ese espacio tan entrañable para nuestra historia y nuestra cultura. Pues a Katy es que la veo exactamente igual, y me alegro muchísimo de que esté igual. Ha hecho una labor encomiable para divulgar. Es tan importante la cultura y sobre todo nuestra historia, nuestro patrimonio, y bueno, pues también es hoy una ocasión para agradecérselo. Paloma va a ejercer de presentadora del acto, pero yo creo que es una oportunidad, y Pepe, si me lo permites, que le pasemos la palabra a Ahmed, dándole la bienvenida. Así que tuya es la palabra, Ahmed. Muchas gracias por estas palabras que siempre suelo escuchar aquí, palabras de amabilidad y de bienvenida. Para mí Algeciras pues ha supuesto siempre un puerto de paso. Cuando venía a España de turista desde muy joven, porque yo también fui joven, aunque parezca mentira, y después como estudiante pues llegaba del puerto al Portillo y viceversa, ¿no? Pero finales de los 90 o a principios del 2000 surgió el Arribar a la Bahía, un encuentro de poetas en el 2000 que nuestra amiga Paloma pues confeccionó con suma perfección. Entonces empecé cierta relación con gente de Algeciras. Paloma, por supuesto, en primer grado, a través de los contactos de Mohamed Chacor, en paz descanse. Desde entonces, Algeciras ocupa en mí una parte esencial. Es difícil hablar de eso porque sería hablar de alma y de amor, de amistad, de afectos compartidos con mucha gente de Algeciras. Y días pasados, cuando me enteré de que mi amigo José Sarria iba a presentar este libro que tuve la suerte de leer y que me dedicó en Nador,
hace algunos meses, pues me dije, voy para Algeciras. Y aquí estoy. No esperaba sentarme en la mesa, por eso no preparé absolutamente ningún papelito, ninguna línea. Sí. Pero por lo menos estoy hablando, improvisando y agradeciendo de que me hayas invitado a sentarme en la mesa y en la silla en la que estoy, para ser más preciso. Y nada, pues el poemario es muy interesante, como todo lo que escribe mi amigo Sarria. Como dije hace algunos días, es un libro donde el misticismo se mezcla con lo mítico, donde lo barroco se mezcla con lo modernista, y es una poesía que hay que leer detalladamente, 2 o 3 versos antes de dormir para poder dormir en paz, ¿no? Entonces tengo que renovar mi enhorabuena, que su lectura les sea leve y breve, porque va a ser leve y breve, y nada mejor que un libro. Un libro es uno de los pocos amigos que nunca se van de uno. Y este libro, pues, al igual que todos los libros, pues, son interesantes. Claro que mis libros son más interesantes que los suyos, pero en fin, eso no se puede evitar. Para bromear un poco y terminar. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Pilar Pintor y a la Delegación de Cultura y al Ayuntamiento. Siempre presta sus salas y su calor para acoger todo tipo de presentación cultural. Gracias siempre. A Pepe Sarria, como no, por querer estar aquí en Algeciras, querer estar entre nosotros para presentar su último libro, Tiempo de Espera, y la alegría que nos hemos llevado todos de contar con la presencia de Jamel Mohamed Megara, amigo de todos, miembro también del equipo de redacción de la revista Dos Orillas desde su inicio en el año 2002, que fue cuando salió Tres Orillas. Y entonces, pues nada, estamos todos aquí reunidos para hablar hoy sobre todo de Pepe Sarria, de su libro y acompañado de amigos. Pepe Sarria es un escritor comprometido con su forma de pensar y trata de buscar horizontes de fusión que, como bien dice el poeta Antonio Enrique, el mérito de Sarria está en la soldadura del mundo oriental y occidental. Así pues, la palabra del poeta ocupa un equilibrio de transitoriedad, donde lo vulnerable y la fragilidad que nos caracteriza como seres humanos busca el sentimiento anclado en el verso, esbozando las pautas de la creación en base a la transmisión de emociones que conlleva el concepto de fronteras. Este poemario, Tiempo de Espera, que hoy presentamos en Algeciras, mira hacia Constantino Cavafis, Mariluz Escribano o Jorge Luis Borges, confiando en que la palabra se haga temblor en los pájaros del sueño para posarse en los canales de Venecia o en el Café Agfa, donde la incertidumbre llama a la puerta en tiempo y olvido o en recuerdo a Rafael Ballesteros. Porque los poemas de Tiempo y Espera son un acierto más para seguir leyendo a José Sarria, poeta forjado en el día a día, que hilvana en su conciencia los versos de grandes poetas que le han ido dictando la razón del verso, aquello que lo constituye como alternativa plausible de conectar con el humanismo y el sentimiento que mueve nuestras conciencias. Obras anteriores de nuestro autor fueron Sefarad, Inventario de derrotas, El color de la memoria, El libro de las aguas o la antología El árbol de la vida, donde la libertad, esperanza, justicia y tolerancia consolidan el tejido literario de José Sarria, buscando un estado ético de la estética, donde combina deseo y realidad,
El mensaje literario en la obra de Sarria se construye en la solidaridad y en el compromiso que, como poeta creador, pone al hombre en el centro de la vida. Su poesía, de corte civil y humanista, sintetiza las vivencias, utilizándolas como símbolo catalizador para universalizarlas por medio de la palabra. En tiempo de espera, los poemas enarbolan la verdad en el más profundo concepto de la poesía existencial, donde la belleza de los versos, los recuerdos y paisajes, junto a las adversidades o contradicciones, conforman un cuerpo poético luminoso que nos lleva a la reflexión. El poeta dialoga consigo mismo y nos acerca a emociones y pensamientos. Nos abre su mirada interior con un lenguaje de buen oficio, con empatía y sinceridad. El libro se estructura en 4 partes. Tiempo de espera, con 9 poemas. La tarde, 19 poemas. Incertidumbres, son 4 los poemas que lo componen. Y final, con un solo poema. Los 33 poemas que conforman el libro concurren en belleza, vitalismo social y el don de lo humano como fuente que surge en nosotros y posibilita la acción del valor de la palabra. De entre todos los poemas escojo 3 para hablar sobre ellos: República de Venecia, Café Agfa y Pájaros del Sueño. No los voy a leer enteros, solo voy a coger un fragmento de los poemas, porque luego nuestro poeta será el que nos leerá los poemas y hablará del libro. En República de Venecia leemos: existen animales que fueron engendrados por los dioses o por sus legiones celestes. Así, en Venecia es posible asistir al milagroso espectáculo que palpita en la tristeza verde que anida en sus entrañas. Del poema Café Agfa leemos: un anciano sostiene una tetera, se ha girado para mirarme. En sus ojos he adivinado todos los rostros del olvido. Son fantasmas. Musita, borracho de horas agotadas, y señala hacia el oleaje que golpea contra el acantilado. El poema Pájaros del Sueño dice estos versos: son pájaros del sueño, aves de insondables lenguaje, que en los atardeceres anidan con palabras en el umbral de mi existencia. Los versos escogidos encierran Oriente y el Mediterráneo, el sigilo de los símbolos y la cercanía del mar, el pálpito y la espera, el afán del recuerdo, la nostalgia del pasado, o todo el sueño de un cielo indiviso de aves insondables que anidan en el umbral de nuestra existencia. Y continuando con la lectura del libro, vemos cómo los poemas se van diluyendo en esa luz abstracta que solamente puede emanar de la poesía. Y ahora les dejo con el poeta. Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pilar, por somos de las obligaciones que tienes por estar aquí acompañándonos. A Ahmed Megara, por haber venido desde Tetuán, nada más y nada menos, ¿no? Nosotros que hemos compartido y hemos dormido juntos, que no revueltos, ¿eh? Es una alegría encontrarlo aquí. Y claro, como no, a Paloma siempre por su disposición y por su cercanía. Bueno, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Decía Juan Ramón Jiménez que la poesía se refugia en las minorías, ¿verdad? Es lo más esencial que tenemos de nuestro patrimonio, la palabra, y de ahí la palabra poética. Y para mí es súper importante compartir con vosotros, aunque seamos 15 o 20. He compartido lecturas en la Universidad La Manuba de Túnez, donde había 500 estudiantes. Y me es igual de importante 500 estudiantes
que 10 personas. Lo que me interesa es compartir la palabra, que es el mayor de los dones que hemos recibido, como decía Pablo Neruda, ¿verdad? Cuando hablaba de la importancia de la palabra, hablaba de los conquistadores que llegaron a América y que de América se llevaron todo. Decía él en un texto maravilloso que se llama Las Palabras. Decía, se llevaron los frijoles, se llevaron el oro, con aquellos yelmos, con aquellas botas, con aquellos caballos. Se lo llevaron todo y nos dejaron pobres, pero nos dejaron ricos. Se llevaron el oro y nos dejaron las palabras. Nos dejaron lo más importante. Y a partir de ahí fuimos ricos, ¿no? Porque la palabra nos ha hecho salir de la barbaridad a la civilización. Somos más civilizados cuanto más abundamos y ahondamos en la palabra. Y aún más en la palabra poética. Entonces, para mí es muy importante estar hoy aquí con ustedes. Aunque seamos 2, aunque seamos 3, eso ya es eternidad. Porque la eternidad no está en la cantidad, está en la intensidad. Y vamos a tener una tarde intensa compartiendo poesía. Hoy que celebramos el Día Internacional de las Bibliotecas, antes de empezar la lectura, siempre cuando yo hago una lectura me gusta siempre comenzar con un texto de otro autor en homenaje a todo lo que he aprendido de estos grandes autores, ¿no? Y en este caso, ya que era el día el Día Internacional de las Bibliotecas, yo quiero comenzar leyendo uno de los fragmentos que Federico García Lorca leyó en 1931 en la inauguración de la biblioteca de su pueblo, de Fuentes y Vaqueros. Y aquí está Federico, después de tantos años, hoy que es el Día Internacional de las Bibliotecas, leyéndonos, citándonos este fragmento. Decía Federico: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre 4 paredes y cercado por desoladoras llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Esto decía Federico García Lorca, y creo que era... Hoy que celebramos el Día Internacional de las Bibliotecas, creo que es un fragmento a reivindicar. Bueno, y si leemos el texto completo, es un fragmento maravilloso, ¿no? Este de Federico. Bueno, los libros de poemas, los poemarios, propios poemas, no se deben de explicar, porque un poema es un espacio abierto, es un ágora, una plaza, donde el poeta muchas veces no sabe ni lo que ha dejado allí en los frontispicios de los edificios, para que los lea el que pase y los entienda, interprete, sienta o se emocione en la manera en que él considere. Pero a mí, que no me gusta explicarlo, sí me gusta simplemente contextualizar. Como dicen los de Jaén, no explico, solamente refiero. Pues eso, hacer una pequeña referencia sobre los poemas.
Y el poemario Tiempo de Espera es un poemario que está escrito durante el tiempo del COVID. No tiene nada que ver con el COVID, pero sí este tiempo de parón a mí me sirvió para reflexionar acerca de una serie de cuestiones a las que ya le venía dando vueltas. Y son nuestra transitoriedad y nuestra vulnerabilidad. Y los poemas tienen mucho que ver con esto, mucho que ver con el sentido de esa fragilidad, ¿no? Que de pronto nosotros que creíamos que nos podíamos comer el mundo, nos paró este bicho extraño, raro, casi psicodélico, y nos hizo ver que podíamos ser rotos, ser fracturados en cuestión de segundos, ¿no? Y ese sentimiento de la fragilidad y de la vulnerabilidad me hizo reflexionar e ir concibiendo todos estos poemas. Pero no desde un punto de vista triste ni pesimista, sino todo lo contrario. Me hizo ver la necesidad de disfrutar del momento, del día a día, del instante y de todo lo maravilloso que existe en las pequeñas cosas. Me hizo descubrir la cantidad de milagros que pasan a nuestro alrededor a cada momento, cada día, y que no nos damos cuenta de ellos y que deberíamos de reflexionar acerca de ellos, ¿no? Lo afortunados que somos por tener tantas y tantas cosas a nuestro alrededor que van pasando. Y todo esto tiene mucho que ver con aquello que decían del carpe diem, del vivir el momento, los latinos, y que John Lennon escribió también en una de sus letras, cuando decía: la vida es eso que está pasando mientras tú pierdes el tiempo en organizar tu vida. Bien, pues de todo eso es de lo que tiene que ver, o de lo que trata este poemario. Comienzo con un poema que se titula precisamente Tiempo de Espera, y que es el que da pues título a todo el libro. Tiempo de espera. ¿Te he dicho alguna vez mi nombre? ¿Conoces la osadía de mis ojos o el tamaño de estas manos que alguna vez acariciaron la vida? ¿Es posible que algún atardecer soñaras junto a mi cuerpo, o que hayas escuchado mi voz cercando el temblor de antiguos horizontes como el crepúsculo de abandonadas estaciones? Sabes que yo también fui de los que entregó sus baluartes a la liturgia de unos labios rojos, pero ¿te he dicho alguna vez mi nombre? Mi nombre es aquella vieja aventura por conquistar los silencios cuando aspiraba a comprender a los hombres, el asombro de las horas, la ceniza del tiempo, más allá del reloj y sus agujas. Mi nombre es la voz del sauzal y las acacias, siempre inclinados hacia la adversidad y al sosiego. Es el canto azul del petirrojo. Mi nombre es un rayo deslumbrante que se oculta en la grieta de sonoras palabras, el dorado simulacro que conduce tras cada puerta a los espejos. Mi nombre se demora en terrazas de ingrávidas flores o en las altas almenas de la noche, lugares donde todo encuentra su reposo. ¿Te he dicho alguna vez mi nombre? Tiempo de espera. Ese es mi nombre. Muchas gracias, pero dejamos todo al final, ¿os parece? Y así vamos más rápido. Pero muchas gracias, de verdad. Quisiera leer este poema, porque también, aparte de lo que he comentado, en el libro hay una intensa reflexión acerca de la identidad, ¿no? No ya de quién soy, sino de qué soy, que es más profundo, ¿no? Y este poema toma un poema muy grande, muy amplio, del poeta libanés Amin al-Rayani, que comienza diciendo: yo soy el Oriente. Y a partir de ahí, de ese cabo, los poetas que somos robadores de muchos versos de otros,
pues de ese cabo yo voy tirando para intentar reflexionar acerca de mi identidad. Y también tomo otros versos del gran poeta palestino Mahmoud Darwish, en un poema muy bello, donde el poeta dialoga con un soldado que recién llega de la guerra y le va describiendo las atrocidades de la guerra, la barbaridad de la sangre, de la muerte, del daño, de la herida. Y al final el soldado le dice al poeta que había comprendido que la única patria que existía era el café preparado por su madre y que no había más patria que esa. Bueno, pues con estas dos ideas, ¿verdad?, yo construyo el poema, que es un recorrido vital desde el final al inicio y del inicio vuelta al final. Y eso que no iba a explicar los poemas, pero bueno, es un contexto. Yo soy el Oriente. Yo soy el Oriente, y mi patria es un lugar en el que florecen los blancos arrayanes, un recóndito reino donde alcanzas a comprender los misterios a través del olor de la canela. Mis raíces se encuentran en una ciudadela detenida en el tiempo. Allí puedes embriagarte con las ligeras notas del diván de los viejos poetas o con la sonora armonía de sus caravanas. En mi patria se extienden las arterias sin asfalto que alcanzan los confines del alma. En su universo no existen templos, altares o banderas, y el tronar de los himnos ha sido sustituido por el suave gorjeo de las alondras. Pero antes hubo días. Sí, yo creo que es mejor que apagues el teléfono, estamos en familia. Apagamos el teléfono y leemos el poema de nuevo. Bueno, no pasa nada, estamos en familia. Bueno. Una música. Estamos en Oriente, estamos en Oriente. Ha sonado como música, ¿verdad? Bueno, La música. comenzamos el poema, lo leo de nuevo. Yo soy el Oriente. Yo soy el Oriente y mi patria es un lugar en el que florecen los blancos arrayanes, un recóndito reino donde alcanzas a comprender los misterios a través del olor de la canela. Mis raíces se encuentran en una ciudadela detenida en el tiempo. Allí puedes embriagarte con las ligeras notas del diván de los viejos poetas o con la sonora armonía de sus caravanas. En mi patria se extienden las arterias sin asfalto que alcanzan los confines del alma. En su universo no existen templos, altares o banderas, y el tronar de los himnos ha sido sustituido por el suave gorjeo de las alondras. Pero antes hubo días de los que no recuerdo casi nada, en los que yo también habité en las afueras, cuando viví como un corazón abatido en la sombra de una llama, días cuando izaba gallardetes y estandartes y mis ojos deambulaban por los mapas encarnados del desasosiego. Era una edad en la que la vida me golpeaba como un feroz enemigo y clavaba sus dientes de león en todos mis amaneceres. Más adelante volví a nacer sin fecha ni identidad. Fue el instante en el que se reveló mi sangre, el tiempo cuando brotaron de mis manos ramas de olivo, florecieron las moreras y los naranjos, mientras abrazaba las estrellas o extendía mis brazos sobre los arroyos. Y aquel día descubrí una casa iluminada y entendí que yo soy el Oriente. Desde entonces supe que mi patria es beber a breves sorbos el café preparado por mi madre. Bueno, ese poema se titula Eternidad y en estos 2 años pude entender el concepto de eternidad, que no tiene nada que ver con cantidad ni con medida,
A todos nos han enseñado de pequeño que hemos de buscar un amor eterno, ¿verdad? Para toda la vida, significa relacionado con la dimensión temporal, o que necesitamos un trabajo para toda la vida, ¿verdad? Nuevamente relacionado a la dimensión temporal, y que ahí es donde está la felicidad. Y ese es el gran error. Y por eso caemos siempre en la búsqueda de aquello que nunca vamos a alcanzar. Y siempre andamos con ese desasosiego. Y la eternidad está en la intensidad. Hay continuamente posibilidad de encontrar eternidades en el día a día, en cosas muy simples, como es el tacto de un melocotón, sencillamente. Y ahí ya existe la eternidad por la intensidad de la vivencia. Y de eso habla este poema. Eternidad. Hay lugares que existen como racimos fecundos en el canto celeste de los ruiseñores, lugares donde acuden muchachas transparentes de cabellos de fuego o pelirrojos jóvenes para bañarse en las acendradas aguas de los ríos. Hay lugares que habitan, eternos e inmortales, en el suave tacto de los melocotones, en el esplendor de las cerezas de junio o en el paraíso de las granadas. Son lugares que existen adormecidos, como el susurro de los espejismos o el rumor de las fuentes. Es allí donde se esconde el lenguaje de las constelaciones, frondosa huerta donde la palabra se transforma en pálpito y alfaguara hasta convertir los días en canciones o en hialinos espejos de Dios. Y les voy a leer el poema Apolo 11. A mí me gusta mucho este poema. Es un poema que habla de la niñez, de aquel momento en el que yo vi por televisión que Armstrong decían iba a poner el pie sobre la luna, y a mí aquello me pareció una barbaridad, porque me parecía que estaban rompiendo la única frontera ya romántica que nos quedaba, ¿no? Yo, que había estado enamorado de Anita Ekberg, recuerdan aquella espléndida señora que se bañaba en la fontana de Trevi con Marcello Mastroianni, y que yo pensaba que algún día podía llegar a enamorarla, y todo aquello se derrumbaba, ¿no? En aquellos días en los que empezaba a salir de la niñez, convirtiéndome en un preadolescente, se rompían todos los esquemas que había creado en mi candorosa niñez, y el mundo empezaba a cambiar de una manera que a mí me parecía en aquellos entonces vertiginosa. Hoy ya es la locura, la velocidad de hoy, ¿no? Y todo eso está contenido en este poema, en Apolo 11. Aquella noche Neil Armstrong posaba sus pies sobre la luna y yo miraba desde el exterior de casa hacia la oscuridad de la galaxia por si pudiera por un instante vislumbrar el destello del Apolo 11. La infancia transcurrió imaginando que algún día Anita Ekberg abandonaría a Marcello Mastroianni y así poder tener la oportunidad de acariciar sus cabellos de oro. Por entonces, los guías del Frente de Juventudes nos habían enseñado que vale quien sirve, siguiendo el camino hacia Dios a través de montañas nevadas y banderas al viento. España tenía el color en blanco y negro del nodo, añorando el esplendor de su imperio que centelleaba en las ásperas páginas de la Enciclopedia Álvarez. Durante muchos años, los niños siguieron llegando de París, y los exiliados cantaron la canción del emigrante por los andenes de las estaciones de Portsmouth o de Düsseldorf. Pero en aquel verano de 1969 todo cambió, mientras Jesús Hermida retransmitía en directo el momento histórico. Cambió nuestra mirada al asistir atónitos cómo era posible vulnerar la última frontera romántica. Neil Armstrong posaba sus pies sobre la luna y ya nunca más creí en la posibilidad de acariciar a Anita Ekberg.
la dictadura se desmoronaba a la vez que se alejaba para siempre la última inocencia de mi infancia. Y les leo, ya que estamos hablando de infancia, les leo infancia. Infancia es un poema que nos invita, y yo os invito, a algo que ahora que somos ya un poquito menos jóvenes, que tenemos trabajos muy reconocidos, incluso hablan de la palabra prestigio, en la que usamos términos muy sobrios, muy diplomáticos, muy llenos de oro. A veces nos hace falta volver a lo más sencillo, a lo más simple. Recuperar al niño que fuimos, mirarlo frente a frente, examinarnos en él y escuchar su voz, porque sigue estando ahí. Mirar hacia adentro y encontrarlo, porque sigue estando ahí. Y nos sigue llamando, y nos sigue pidiendo que no lo perdamos. Nos sigue pidiendo que no lo ahoguemos, que no lo matemos. Que si algo de valor tiene nuestra vida, está ahí, en la inocencia de ese niño que fuimos. Y este poema es una reivindicación de todo eso. Infancia. Cuando cae la tarde, al final de los años, los recuerdos se inclinan como las ramas de los árboles de un bosque abandonado. El perfume del aire convoca a la primera niñez y me hace regresar hasta un lugar en donde aguardan las horas más hermosas, a un patio en el que aprendí el lenguaje del agua y de los jazmines. Allí está. He visto cómo me mira y cómo me sonríe. No se ha ido. Espera en aquel preciso santuario, universo donde las cosas y los lugares mantienen intactas sus promesas. El amor adolescente, el candor inagotable, las barcas repletas de frutas y canciones, el camino de los naranjos o el olor de las manzanas de oro, los destellos más altos, los himnos de las victorias. Mirándote a los ojos, contemplando tu acendrado rostro, sé que tú estás y que soy yo, quizás, el extraviado, el abatido, el ausente, y que ya no encuentro las palabras con que nombrar lo que tanto amabas. Sin ti no me quedan ojos con que mirar desde ese corazón de niño, pues mi existencia es un extraño naufragio, desdén del tiempo y despojo de mis últimos combates. Cuando cae la tarde, quiero llegar hasta el fondo de las aguas, hasta el abismo de tus ojos, aquellos que encendieron banderas en las terrazas de mi alma, y rescatar de tus rojas sienes promesas por cumplir, y oír tu cadente voz susurrarme: todavía, todavía. Y bueno, voy a leerles un par de poemas más. Bueno, 3 poemas más. Son cortos. Uno se titula Café Jaffa. Café Jaffa está evidentemente inspirado en ese café de Tánger tan soñado y tan idealizado, y que aunque estéticamente no tiene casi ningún valor, tiene muy poco valor estético, ¿verdad? Pero toda la simbolización y metáfora del café, ¿no? De ese café
en el que se reunieron pues grandísimos personajes de la generación beat y Shukri y tantos escritores, ¿no? Que han hecho posible hacer eterna a esta ciudad, a Tánger. Y es un café decadente, absolutamente decadente, pero en esa decadencia habita la vida. Sentado en ese café, tomándote un té, mirando hacia el mar, tenemos la posibilidad de reencontrarnos con lo que hay de eterno en la existencia, ¿no? Y de todo eso un poco habla el poema, ¿no? Bueno, hay un poema muy bello de Yeats que estuvo aquí, yo creo que se hospedó en el Hotel Cristina, y ahí, viendo las garzas que iban y venían y cruzaban el estrecho, ¿no? Se inspiró y allí creó un poema precioso acerca de eso, de la vulnerabilidad, de la transitoriedad, ¿no? Vamos a darle un caramelito que no queremos que se nos muera. Café Jaffa. He llegado hasta el Café Jaffa preguntando por Paul Bowles, por Tennessee Williams y por Jane. Aquí, donde ya nadie les espera, he intentado evocar los días atrapados en sus cenizas de oro. Un anciano sostiene una tetera, se ha girado para mirarme. En sus ojos he adivinado todos los rostros del olvido. Son fantasmas, musita, borracho de horas agotadas, y señala hacia el oleaje que golpea contra el acantilado. Las últimas garzas de Yeats han ganado las costas africanas y me hablan de sus nombres como si fueran las alas perdidas de una ciudad sin precisa memoria que se ha entregado prostituta de sí misma al abandono. A veces los recuerdos imaginan la soledad de los navíos que de tanto alejarse no saben regresar sobre sus propias huellas. Esta tarde el olor de los narguiles embriaga el extravío sobre las terrazas del Café Jaffa. Y un penúltimo poema titulado El color de la memoria, y es en esos días de COVID. Este sí fue escrito en la época más dura del COVID, ¿no? Cuando estábamos ahí todos encerrados sin saber lo que iba a ocurrir. E intenté hacer un poco inventario de todo aquello, de todos aquellos elementos que han ido aportando, ¿verdad? Su porción para construir lo que yo soy, ¿no? He intentado recoger que no faltara nada de todo aquello que ha ido constituyendo mi personalidad. Y de ahí el título de El color de la memoria, porque es un recorrido memorístico. Es también una especie de altar que he ido construyendo sobre el que posicionarme y de alguna manera definirme. El color de la memoria. Soy todo aquello pequeño y diminuto que atesora mi memoria. El tiempo sumergido entre los laberintos de la ceniza, como el olor a ternura de mi abuela o la entrañable mirada de mi madre. Soy Ítaca y los viajes de Ulises, el eco de las voces beduinas en Warsasat o las lágrimas de la princesa Dido derramadas sobre la bahía de Cartago. Soy el canto de un derviche alcanzando el rostro de Dios, el sabor del té con piñones en alguna de las terrazas de Sidi Busaid o las palabras del viento en los pozos vacíos de Tamersa. Mi corazón es ataurique y estuco, blanco estandarte de los omeyas, habitáculo de las geométricas caligrafías que engalanan Madinat al-Sara, o la desmesura de las bóvedas
de la mezquita azul. Soy pradera para las gacelas de Im Arabí y cada una de las horas extraviadas en el laberinto de colores de la Medina de Fez el Bali. Soy toda Sefarad y su gastado castellano que pervive en las plazas de Salónica o el dulce aroma del hashish que pierde en Shawen el sabor de lo prohibido. Soy una noria, un surtidor, el suave murmullo en las acequias y los acerados lagartos extendidos en la ciudad del viento. Soy uno a uno los manuscritos dorados de la biblioteca de Al-Qarawiyyin y la esbelta alcazaba de Ait Ben Hadú, que resucita al olor de la mirra, del sésamo, el cilantro o la canela. Soy un atardecer en el café Jaffa y las pupilas de las jóvenes muchachas buscando la sorpresa tras el velo. Soy la locura de los cuentacuentos que acampan en la plaza de Yema el Fna, alguno de los bueyes de Gerión y la sonora voz de los hijos de toda la Andalucía. Soy el rezo apacible de las mujeres en la sinagoga de Yerba, el agua del Islam y la fe del bautismo. Soy esta pequeña y diminuta simiente de la memoria, sustento de una huerta prodigiosa donde perdura y palpita la azul cartografía de mi sangre. Y termino con Final. Final es el último poema que cierra el libro, pero que nunca, ni por asomo, es el final, sino el comienzo. Le robo unos versos al gran poeta Rafael Ballesteros, que dice: conozco ya el final, simple y pequeño. Final. El final es tan simple y pequeño que la frondosidad de todo lo vivido podría contenerse en una diminuta gavilla de palabras: pasión, duda, existencia, espejo, silencio o luz. Con ellas podría construir la mirada de un pájaro azul, el hialino sueño de los sauzales, el temblor de toda una vida o la indecisa voz de los primeros dioses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe, por este regalo que ha sido esta tarde para todos. Un regalo Muchas gracias. de belleza, de poema, de poemario. Y bueno, pues gracias a todos. Te esperamos pronto por Algeciras. A ti también, Amé, que no sé cuántos días te vas a quedar o si es... Desgraciadamente pocos. Pocos. Pues esta es vuestra casa. De verdad, nuestro agradecimiento, porque además soy muy bien acompañada. Vienes y bueno, con esto cerramos este bonito día.